un ciudadano, un joven que intervino hace unos minutos en este foro, empezó su intervención con una frase que decía: la crisis climática es el reto más grande que afronta la humanidad. Y no es una frase de cajón, ni es una frase que puede pasar inadvertida para la conciencia de las personas. Hace 2 noches quería descansar de tantos problemas que afronta la ciudad, el país, la humanidad, y dije: voy a ver una película bien light, la más light que encuentre en Netflix. Y busqué una película de Navidad de una familia, y entre más light quería que fuera, mejor para no pensar. Y resulta que la película, si ustedes me escuchan, por favor, y resulta que la película con la que yo quería no pensar es la historia, se llama Última Noche, y es una Navidad en Inglaterra, en donde una familia invita a sus mejores amigos a pasar la Navidad y preparan la gran cena, compran vestidos nuevos, y resulta que es la última noche que va a vivir la humanidad por la situación ambiental, por los gases que están saliendo en ese momento, la gente muriendo por la contaminación tan terrible. Tenían un privilegio estas familias, y es que podían comprar, las que tenían plata, podían comprar una píldora para no sentir los efectos brutales y la muerte y los dolores de ese momento. Los migrantes no tenían ese derecho, ni los más pobres. Bueno, se me ocurre, para empezar esta reflexión, hablar de esta película, porque no pude ni descansar ni dejar de preocuparme, porque aunque eso parezca ficción total, tiene mucho de verdad y tiene mucho de posibilidad si la humanidad realmente, si no hacemos algo para mitigar el cambio climático. Cuando la bancada Colombia Humana, Unión Patriótica, llegó a este acuerdo tan importante con la administración, y esto hay que reconocérselo muchísimo a nuestras compañeras Susana Muhammad. Cuando esta bancada estábamos pensando cómo Bogotá podía contribuir justamente a la mitigación del cambio climático. En muchos países todavía hay negacionismo sobre este problema. Hasta hace poco en Brasil se negaba absolutamente el daño que ha tenido la Amazonía. En Estados Unidos el presidente Trump pensaba que eso era una ridiculez, pero resulta que no, a la humanidad le queda poco tiempo, y si no nos ponemos las pilas y si no hacemos algo, podemos vivir la noche que vive esta familia en una película de ficción. Yo quiero recordar solamente algunos de los temas planteados en el acuerdo. En la declaratoria, que busca potenciar las transformaciones que como sociedad debemos desarrollar en la vía de aumentar la resiliencia del territorio y de procurar justicia ambiental. Como lo expresa el acuerdo, el cambio climático es un fenómeno que afecta múltiples derechos humanos, y dichas afectaciones se desarrollan a un ritmo creciente. Por estas razones, el presente acuerdo del que estamos hablando integra un enfoque de derechos humanos que orienta la implementación y seguimiento de todas las acciones y metas planteadas, y que se materializa en varios de los mandatos que se establecen en el articulado. Ayer o hace 2 días la JEP reconoció, por ejemplo, a la naturaleza como víctima en Colombia. Eso es muy importante. Cualquiera diría que tiene que ver la naturaleza con
conflicto armado, tiene que ver. La naturaleza también es víctima y hay muchas formas de victimizar a la naturaleza. Tal como el acuerdo menciona en su objetivo, es reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas que conforman el distrito capital frente a los efectos de la emergencia. Fortalecer las capacidades orientadas a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Profundizar la transición de los combustibles fósiles hacia energías renovables. Hoy, ¿qué debate tan duro está viviendo el país sobre esto? Claro, tiene que ser gradual, no es de un día para otro, pero por favor entendamos que necesitamos hacer algo para detener el fin de la humanidad. Aumentar la resiliencia y capacidad de adaptación ante los efectos de la crisis climática y avanzar a una gobernanza y justicia climática a través del desarrollo de acciones estratégicas enmarcadas en los mandatos que se ha propuesto el acuerdo. Aquí creo, secretaria, que hay debilidades en varios aspectos. Si bien usted ha presentado un informe bastante importante, creo que el tema de comunicación es fundamental. Aún hoy los bogotanos no sabemos cómo seleccionar, cómo repartir en las diferentes bolsas la basura. Todavía existe desconocimiento y falta de claridad en esto, pero además no tenemos conocimiento de qué pasa luego de que botamos la basura, qué está pasando con esos residuos. No hay conocimiento de eso. Creo que hay un problema de comunicación y de pedagogía bastante crítico que la administración tiene que asumir. En respuesta a las proposiciones 525 y 26 del 2021, la Secretaría de Ambiente describió como acciones estratégicas desarrolladas para dar cumplimiento al acuerdo en su gestión durante el 2021 un listado de metas contempladas en los proyectos de inversión del sector ambiente, demostrando el interés, en realidad relativamente poco, en priorizar acciones de impacto, ni tampoco un entendimiento real sobre la importancia de lo que implica una declaración de emergencia climática en la ciudad. Y yo lo que siento, secretaria, es que se ha limitado a empatar los mandatos desde sus esquemas de gestión y actuar misional. No es que no haya hecho nada, es que no logra causar impacto en la ciudadanía y en la ciudad para que entre todos podamos contribuir con la mitigación del cambio climático. No se toman medidas extraordinarias que una emergencia debería tomar. La Secretaría de Ambiente manifestó que en 2022 se debió priorizar la implementación de Acción Climática Bogotá 2020-2050, desde el cual la Administración daría cumplimiento en buena parte al Acuerdo 790. Allí se mencionó un cumplimiento del 89% de las acciones estratégicas del acuerdo. Sin embargo, actualmente se está formulando una política de acción climática que vendría a suplir el plan, por lo cual este instrumento se encuentra en un escenario ambiguo y por tanto el seguimiento al cumplimiento de las metas del acuerdo no es preciso. Igualmente, secretaria, algunas solicitudes hechas por la veeduría, las respuestas son, no, o sea, ustedes lo pueden ver en la imagen que se está proyectando, ante una solicitud efectuada por la veeduría de emergencia climática, la entidad evade respuestas como se evidencia en la imagen que ustedes están viendo. Es muy importante responder a la ciudadanía, responder a la veeduría, porque es en un diálogo permanente como podemos hablar de gobernanza, es en un diálogo permanente como podemos hacer más efectivas las medidas que se tomen. En medio de un estado de emergencia climática, el actual administrativo se basa en una posición pasiva y está limitado a un quehacer institucional, presentando
en cierta forma dilataciones para entregar a la ciudad hechos y avances del cumplimiento. Entonces yo llamo a que la emergencia verdaderamente sea emergencia, a que se tomen medidas mucho más audaces y mucho más fuertes. Ahora, se refería nuestro compañero José Cuesta al tema de cómo compatibilizar los mandatos del acuerdo con un proyecto de la magnitud que va a discutir este Consejo si Bogotá entra o no entra, que es el de la región metropolitana. Nos habla, por ejemplo, secretario, usted de la necesidad de una ciudad compacta y de no urbanización del suelo rural. Pero eso es todo lo contrario a lo que dice el proyecto de región metropolitana. El proyecto de región metropolitana es expansionista, claramente expansionista. Se nota claramente cómo las inmobiliarias están muy interesadas en la aprobación de la entrada de Bogotá, porque lo que se nota claramente es que el expansionismo va a ser justamente sobre el suelo rural y sobre los pequeños municipios que rodean a la ciudad de Bogotá. Hago el llamado y exijo a la administración distrital que actúe en concordancia con un estado de emergencia climática y ejecute acciones estructurales superando la inercia institucional y que se compatibilicen los proyectos con la emergencia climática. Pido que presente indicadores y parámetros técnicos que viabilicen el análisis riguroso del avance de Bogotá en la mitigación de la crisis climática y la adaptación al cambio climático. De igual forma, que se generen los espacios de diálogo para la construcción conjunta con la ciudadanía, sin limitar la participación a reuniones de socialización del acuerdo y permita el seguimiento de los avances en concordancia con lo dispuesto en el acuerdo 790. Eso no pasó con la región metropolitana. Y ahí ese es uno de los factores por los cuales tenemos la posición que hemos expresado. Como lo he venido manifestando en múltiples oportunidades, es necesario configurar la categoría de víctima por cambio climático y como Estado asegurar que a los titulares de derecho se les brinden todas las garantías necesarias para superar estas situaciones. Ayer, por ejemplo, hubo situaciones extremas en Bogotá. Ayer se derribó un poste de energía, se inundaron varias localidades de la ciudad, varios carros quedaron atrapados en lugares en donde no era posible circular. Y yo quisiera preguntar, por ejemplo, en el caso de donde está viviendo la gente en lugares de alto riesgo por remoción en masa, ¿qué medidas se han tomado para evitar una tragedia? Recuerdo perfectamente que en el gobierno de Bogotá Humana se logró sacar a las personas de datos de la estancia y brindarles vivienda. Y había un compromiso que se protegía el territorio para que no volviera a ser invadido. Sin embargo, actualmente es un territorio en donde viven varias familias y siguen teniendo un altísimo riesgo de que se presente una situación de tragedia, porque en caso de que haya un derrumbamiento de este lugar, las viviendas van a ser absolutamente afectadas. Entonces, secretaria, si bien es cierto, se ha trabajado, considero que es fundamental que exista una acción que demuestre que hay una emergencia y se tomen medidas de verdad de choque para enfrentar la situación de cambio climático y sobre todo se entre en una comunicación permanente y constante con la ciudadanía y niveles mucho más altos de comunicación, de información y de pedagogía para que Bogotá, que está en este momento viviendo en las tardes situaciones muy críticas por el invierno, pueda tener la tranquilidad de no tener situaciones que lamentar. Gracias, presidente.